Era una noche como cualquier otra en las desoladas carreteras que se entrecruzaban en el corazón de la nada. Me llamo Jaque y soy camionero. Llevo más de una década transportando carga por los caminos solitarios. El tipo de vida que te acompaña con el zumbido del motor y la interminable extensión de asfalto. Esa noche, me encontré en un tramo de carretera particularmente inquietante, envuelto en una niebla impenetrable, de esas que te envuelven como un sudario sofocante, ocultando el mundo exterior. Mis únicos compañeros eran la tenue luz de mis faros atravesando la niebla y el rítmico batir de las gotas de lluvia sobre el techo de mi camioneta. Había oído rumores en la radio CB sobre este tramo, un lugar donde los camioneros susurraban sobre coches abandonados, historias de conductores desaparecidos sin dejar rastro. Era suficiente para ponerles los pelos de punta incluso a los conductores más experimentados, pero yo siempre me había burlado de esas historias. Eso fue hasta esa noche. A medida que avanzaba por la sinuosa carretera, la niebla se hizo más densa, casi palpable. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, y el zumbido sordo del motor pareció engullido por un silencio opresivo. La luz de mis faros se reflejaba en la niebla, proyectando sombras inquietantes que danzaban como espectros en la noche. Fue entonces cuando lo vi, una silueta al borde del camino. Un hombre, o eso parecía, inmóvil en la niebla. Mi instinto me decía que siguiera adelante, pero mi lado humano quería echar una mano. Solté el acelerador y la camioneta se detuvo junto a él. Estaba extrañamente pálido, y la niebla se le pegaba como una capa fantasmal. Pero lo que me estremeció fueron sus ojos, grandes, redondos y negros como el vacío. Su boca, unas fauces abiertas, se abría de una forma que desafiaba las leyes de la anatomía. Dudé, un escalofrío me recorrió la espalda. Algo iba terriblemente mal. El hombre criatura no se movió, no reconoció mi presencia. Simplemente se quedó allí, mirando fijamente la niebla. Con un nudo en la garganta, decidí irme, pero al acelerar, lo miré. Fue entonces cuando lo vi, la sonrisa torcida y grotesca que se dibujó en su rostro sin rasgos. El pánico me invadió y pisé a fondo el acelerador, dejando atrás la figura envuelta en niebla. Mientras me alejaba, agarré el micrófono de la radio para compartir mi inquietante encuentro con otros camioneros. Pero, para mi consternación, las ondas de radio, antes vibrantes, estaban en silencio. Ni estática ni voces, solo un vacío inquietante que reflejaba la niebla del exterior. El camino parecía interminable y apreté el acelerador con más fuerza, mientras el motor rugía en protesta. Necesitaba distanciarme de esa criatura, necesitaba la seguridad de las luces de la ciudad. Pero a medida que los kilómetros se confundían, la niebla persistía, inflexible. Conduje más de 160 kilómetros y estaba seguro de que esa criatura estaba muy lejos y nunca la volvería a encontrar. A lo lejos, apareció un estacionamiento solitario, y decidí que era hora de detenerme. El cansancio y el miedo me atenazaban, y necesitaba desesperadamente un momento para recomponerme. Apagué el motor, cerré las cortinas e intenté olvidar el encuentro como si fuera solo una imaginación. No sabía que la noche recién había comenzado y que los horrores que acechaban en la niebla estaban lejos de terminar conmigo. Intenté convencerme de que era solo el cansancio jugándome una mala pasada. Cerré las puertas con llave, corrí las cortinas y me acurruqué en mi litera, esperando que la imagen inquietante de esa figura pálida de ojos anormalmente grandes y sonrisa torcida se desvaneciera con la noche. Pero el sueño seguía siendo esquivo. Tras lo que parecieron horas de dar vueltas en la cama, una sensación de fatalidad inminente me invadió, despertándome de golpe. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras intentaba abrir las cortinas a tientas. El aparcamiento estaba bañado por un resplandor inquietante proveniente de las parpadeantes lámparas del techo, que proyectaban largas sombras que parecían danzar en la niebla. Fue entonces cuando los volví a ver. Tres de esas criaturas de pesadilla permanecían como centinelas, con sus ojos oscuros fijos en la camioneta. El pánico me invadió mientras intentaba encender las luces de la cabina, revelando sus espantosos rasgos en todo su horror. Sus bocas,
abiertas de par en par, emitían gruñidos guturales que reverberaban a través de las paredes metálicas de la camioneta. El aire en la cabina se llenó de una presencia sobrenatural, una maldad que se filtraba por cada poro de mi ser. Alcancé el encendido, rezando para que la camioneta rugiera y me llevara lejos de esta pesadilla, pero no pasó nada. El motor permaneció en silencio, como en protesta contra el terror que se acercaba. Las criaturas, al percibir mi vulnerabilidad, comenzaron a avanzar. Sus movimientos eran inquietantemente suaves, casi como si se deslizaran sobre el asfalto. Los gruñidos se intensificaron, resonando por el desolado estacionamiento. Sentía el sudor frío corriéndole por la espalda mientras la desesperación me invadía. Me temblaban las manos al girar la llave repetidamente, deseando que el motor respondiera. Los gruñidos se intensificaron hasta convertirse en una cacofonía, y las criaturas se acercaron, con los rasgos contorsionados en una grotesca muestra de hambre. Justo cuando las criaturas estaban a punto de llegar a la camioneta, sentí un gran alivio al ver el motor rugir. Metí la marcha de golpe y la camioneta se abalanzó hacia adelante, dejando a las criaturas atrás, en el retrovisor. Mientras el camión se alejaba a toda velocidad, no podía quitarme la sensación de que las criaturas no estaban sujetas a las leyes del mundo físico. Sus aterradores gruñidos resonaban en la distancia, incluso cuando las luces de la ciudad finalmente emergieron en el horizonte. Me atreví a mirar atrás y, para mi horror, vi a las criaturas corriendo tras el camión a una velocidad sobrenatural, mucho mayor que la humana. Era como si las propias sombras me persiguieran. Mientras conducía hacia el acogedor resplandor de las luces de la ciudad, las criaturas se detuvieron bruscamente. Sus formas retorcidas se quedaron en el límite de la expansión urbana y sus gruñidos se desvanecieron en la noche. El alivio se mezcló con un temor persistente al darme cuenta de que tenían un límite a su alcance. Estacioné la camioneta en una zona bien iluminada, rodeado del reconfortante bullicio de la civilización. Me temblaban las manos al alcanzar el micrófono de la radio una vez más, con la esperanza de conectar con alguien, con quien fuera. Pero las ondas de radio, llenas de estática, permanecieron obstinadamente silenciosas. Las luces de la ciudad parecían disipar la oscuridad, pero no podía quitarme la sensación de que esas criaturas seguían ahí fuera, esperando en la sombra su próxima oportunidad de atacar. La noche estaba lejos de terminar, y el camino que me esperaba albergaba más horrores de los que podía imaginar. Pasé las inquietas horas de la noche aparcado en ese refugio bien iluminado, con las luces de la ciudad protegiendo la oscuridad inminente. Pero por muy brillante que brillara el paisaje urbano, las imágenes de esas criaturas de pesadilla persistían en los recovecos de mi mente, sus gruñidos resonando como una melodía siniestra. Al amanecer, no podía quitarme la sensación de que la pesadilla estaba lejos de terminar. Regresé a la carretera, escudriñando cada sombra, cada franja de niebla, con una paranoia renovada. Las luces de la ciudad se desvanecieron gradualmente en el retrovisor mientras la carretera se extendía hacia otra extensión desolada. Mi radio cobró vida con un crujido, y el repentino sonido me sobresaltó. Era una voz, la de un compañero camionero. «Oye, ¿estás bien?». La voz sonaba preocupada, y respondí con entusiasmo, relatando los horrores de la noche, las figuras envueltas en la niebla, la radio rota y la persecución implacable. Hubo una pausa al otro lado, y entonces la voz habló, cargada de miedo e incredulidad. «No estás solo. Todos hemos oído esas historias, los coches abandonados, las criaturas en la niebla, pero siempre creímos que eran solo historias». La revelación me dio escalofríos. No era el único que se había enfrentado a esas entidades monstruosas. La radio vibraba con conversaciones en voz baja entre camioneros, cada uno compartiendo sus propios encuentros con lo sobrenatural en ese tramo de carretera. Las historias variaban, pero surgía un hilo conductor. Aquellas criaturas, con sus ojos inquietantes y sonrisas torcidas, eran una fuerza maligna que parecía atraída por los caminos solitarios en la oscuridad de la noche. Nadie conocía su origen ni su propósito, pero dejaban un rastro de miedo a su paso. Mientras continuaba mi viaje, la inquietud persistía.
El camino parecía interminable y la niebla se aferraba a los bordes de la autopista como un espectro maligno. No podía quitarme la sensación de que esas criaturas me observaban, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. Las conversaciones por radio se intensificaron, con camioneros intercambiando consejos sobre cómo evitar a las criaturas y compartiendo historias de quienes habían desaparecido sin dejar rastro. El miedo era palpable, una experiencia compartida que nos unía ante lo desconocido. Con cada kilómetro que pasaba, las luces de la ciudad se convertían en un recuerdo lejano. El camino que tenía por delante estaba envuelto en una niebla impenetrable y la radio volvió a quedar en silencio. Se me erizaron los pelos de la nuca y un sudor frío me cubrió la frente. Al acercarme al tramo familiar donde me encontré por primera vez con las criaturas, una sensación de terror se apoderó de mí. La niebla se espesó y la atmósfera se volvió densa con el peso de ojos invisibles. Entonces, una inquietante revelación me asaltó. Este camino era un bucle, un circuito interminable que devolvía a los viajeros al corazón de lo sobrenatural. Las luces de la ciudad, la camaradería en la radio, todas ilusiones destinadas a engañar. Las criaturas no estaban limitadas por la distancia, estaban limitadas por el tiempo, atormentando eternamente a quienes se atrevían a atravesar este tramo maldito. Un brunido gutural resonó a través de la niebla y las figuras retorcidas emergieron de nuevo. Sus ojos negros me perforaron el alma, sus bocas abiertas emitían un gemido sobrenatural. Pisé a fondo el acelerador, el motor rugió en protesta, pero la camioneta parecía estar atada al bucle de pesadilla. A medida que las criaturas se acercaban, la niebla lo envolvió todo y el camino se convirtió en un vacío infinito. Lo último que vi fueron esos ojos, un abismo que parecía consumir toda la luz. La radio cobró vida por última vez, con un coro de voces aterrorizadas gritando una advertencia. Pero era demasiado tarde. Las criaturas se acercaron y el mundo se sumió en la oscuridad. Y así, la carretera embrujada se cobró otra víctima, perdida en la noche eterna y las criaturas malévolas que acechaban entre la niebla. El bucle continuó, un ciclo interminable de horror, atrapando a los incautos en una pesadilla sin fin. El camino se extendía, envuelto en niebla, un sendero embrujado que pocos se atrevían a recorrer, y aún menos escapaban.